Bien, jóvenes, entonces en esta clase de hoy que vamos a trabajar el equilibrio químico, y el equilibrio químico tiene que ver con un objetivo de aprendizaje para nuestro tema de hoy, que es determinar la favorabilidad o desfavorabilidad para obtener un producto en una reacción química, ¿no? Pero antes que todos nos preguntamos, ¿qué es un equilibrio químico? Un equilibrio químico es un caso muy especial que se presenta en las reacciones químicas y son bastante frecuentes en la naturaleza, ¿no? Eh, bien sabemos que nosotros encontramos reacciones químicas que son reversibles, como por ejemplo la combustión de un fósforo o la cocción de algún alimento. En estos casos no es posible volver atrás, ¿sí? Para obtener los elementos que intervienen inicialmente en la reacción. Pero sí existen, no obstante, otras reacciones químicas en las que los productos pueden reaccionar entre sí para originar nuevamente los reactivos iniciales. En este caso se habla más que todo de las reacciones reversibles, es decir, cuando a partir de unos reactivos obtenemos unos productos y esos productos nuevamente otra vez obtenemos los reactivos. También para poder estudiar el equilibrio químico, también tenemos en cuenta un concepto muy importante que tiene que ver con el estado de equilibrio dinámico. ¿Pero a qué nos referimos con el estado de equilibrio dinámico? Pues nos referimos a que no implica quietud o estacionamiento, sino por el contrario, movimiento continuo en ambos sentidos de la ecuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos a partir de mercurio, el óxido de mercurio, entonces va hacia allá y va a sacar la reacción, por lo tanto es reversible, y a partir del óxido de mercurio nosotros podemos obtener mercurio y oxígeno, ¿no? Mercurio y oxígeno. Entonces, para que se nos pueda balancear esta ecuación, nosotros tenemos dos átomos de mercurio, nos produce dos moléculas. A partir de dos moléculas de óxido de mercurio, entonces podríamos obtener dos átomos, dos moles de mercurio y una mol de oxígeno. Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que nos indica que debe haber un movimiento continuo en ambos sentidos de la ecuación química, ¿no? Las condiciones que se deben cumplir para alcanzar el equilibrio depende de cada reacción. Otro concepto que se tiene en cuenta más que todo para el estudio de pues el equilibrio químico, pues es nada más ni nada menos que la ley de acción de masa. Entonces, la experiencia ha demostrado que cada reacción en particular presenta su propio estado de equilibrio, caracterizado por una reacción específica entre las concentraciones de las diversas sustancias que intervienen en el proceso. Estas observaciones fueron la base para la formulación de la acción de la masa, la cual se enuncia en los siguientes términos, en donde la velocidad de una reacción química es proporcional al producto de las masas activas de las sustancias reaccionantes. La expresión masas activas hace referencia a las concentraciones de las sustancias que participan en la reacción. Bueno, entonces, eso en relación con el tema de las leyes de atracción de masas, ¿no? Eso es algo inevitable. Por otro lado, se tiene otro concepto muy importante para el estudio
del equilibrio químico, y es las constantes de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio. Siempre en una reacción química, si yo tengo en otro caso H, que corresponde al hidrógeno, e I, que corresponde al yodo, el hidrógeno está en forma diatómica, y entonces estas dos sustancias nos da como un producto de una reacción de forma reversible para producir HI, que es el yoduro de hidrógeno, ¿no? En este caso serían 2, y para esto tendríamos que también serían, como estos átomos son diatómicos, entonces podríamos obtener 2 moles de esas sustancias. Entonces las expresiones de velocidad para cada reacción, entonces daría de aquí para allá da una velocidad, y de allá para acá daría otra velocidad. Entonces la velocidad 1 está expresada en una constante 1 a la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo, ¿no? El yodo diatómico. Y en cambio, en el caso de la velocidad 2, tenemos la misma, que sería, aparece una constante de equilibrio en este caso, y lo multiplicamos por la concentración del yoduro de hidrógeno, en este sentido, al cuadrado. Entonces, de esa manera, pues obtendríamos las velocidades en las reacciones químicas. Según lo expuesto hasta ahora, en el equilibrio, las dos velocidades son iguales, es decir, que por lo tanto, tanto la velocidad 1 como la velocidad 2, en este sentido, diríamos que son equivalentes, o sea que velocidad 1 es igual a la velocidad 2, y si obtenemos que la velocidad 1 es equivalente a la velocidad 2, diríamos en esto que estos dos también son iguales, y entonces K1 por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo va a ser igual a K2 por la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado, ¿no? A partir de esta reacción, entonces, al reaccionar las dos constantes de velocidades, al relacionarlas de algún modo, se obtiene una nueva constante, que es la constante de equilibrio. Por lo tanto, la constante de equilibrio va a ser igual a la relación existente entre la constante de equilibrio 1 dividido por la constante de equilibrio 2, que se presenta en la relación. Entonces, al relacionarla esta con esta, entonces la constante de equilibrio 1 dividido por la constante de equilibrio 2 es igual, queda allí, es igual a la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado, dividido estas concentraciones de aquí pasa a dividir acá, y por lo tanto tendríamos hidrógeno por la concentración de yoduro diatómico. Entonces esa sería nuestra constante de equilibrio, ¿no? De esa manera podríamos obtener la constante de equilibrio en nuestra reacción química, ¿cierto? Entonces, la constante de equilibrio es característica de cada reacción bajo condiciones de temperatura y presión específica y constante. En forma general, nosotros podríamos decir que nuestra constante de equilibrio, al tener una reacción, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Bien, entonces nuestra constante de equilibrio, si la obtenemos a partir de esta reacción donde de forma general tenemos un reactivo en estado gaseoso,
más otro reactivo que le llamamos B en estado, en este caso gaseoso. Al reaccionar, de alguna manera, esta reacción es reversible porque va hacia doble dirección, y entonces esto nos representa el número de moles, el nombre del producto que podríamos obtener, más el nuevo producto que obtendríamos de aquí en estado gaseoso, y a partir de allí cuál es nuestra constante de equilibrio en forma general. En forma general diríamos que la constante de equilibrio sería igual a la concentración de la sustancia elevado a un exponente multiplicado por la concentración de esta sustancia elevado a este exponente y dividido a la concentración de uno de los productos elevado al exponente que está al lado como coeficiente del producto, multiplicado por la concentración de un nuevo producto B elevado a un exponente, y de esa manera nosotros obtendríamos nuestra constante de equilibrio en nuestra reacción. En otras palabras, esto significa que el producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a la potencia indicada por los coeficientes de balanceo es igual a la constante de equilibrio del sistema de reacción, pues como nosotros allí lo mostramos en nuestra imagen. Y de esa manera nosotros hemos podido demostrar de dónde sale esa constante de equilibrio en una reacción química, partiendo de su velocidad hacia cada una de las direcciones de la reacción. Otro concepto muy importante ligado a la constante de equilibrio es el significado de la constante de equilibrio, ¿no? En cuanto al significado de una constante de equilibrio, generalmente la vamos a encontrar que va a ser mayor que 1, o que esto indica que la concentración de los productos es mayor que la concentración de los reactivos, ¿no? La concentración de los productos viene siendo mayor que la concentración de los reactivos, y de manera que el cociente productos reactivo es mayor a la unidad, ¿sí? Por otro lado, tendremos que la constante de equilibrio también va a ser igual, menor que 1, y esto indica que la concentración de los productos es menor que la de los reactivos. La concentración de los productos es menor que la de los reactivos. En este caso se presenta una situación desfavorable en la formación de productos, ¿sí? Cuando nos da una constante de equilibrio menor que 1. Entonces, en este caso es una reacción desfavorable, pues predomina la formación de reactivos para este caso. Pero si cuando la constante de equilibrio es igual a 1, de esta manera decimos que el valor de la constante de equilibrio oscila alrededor de 1, y significa que la proporción de reactivos y productos es similar, sin que se favorezca la formación de ninguno de los dos, ¿cierto? Entonces, esos son los diferentes casos que podríamos nosotros obtener en una constante de equilibrio. Y otro concepto ligado a la constante de equilibrio son las constantes de equilibrio, el cálculo de la constante de equilibrio. Entonces, para poder obtener el cálculo de una constante de equilibrio se deben de tener diferentes constantes, y a partir de ella podemos obtener una sola constante de equilibrio, que sería el promedio de todas las constantes de equilibrio que podríamos obtener. Entonces, a manera de ejemplo, ese cálculo lo obtenemos a partir
generalmente la constante de equilibrio se obtiene a partir de unos promedios de la constante de equilibrio obtenida en conclusión. Entonces, con base en eso, nosotros tenemos, para cumplir nuestro objetivo en la clase de hoy, pues de alguna manera vamos a hacerlo mediante este ejemplo. Bueno, entonces en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, en el sistema en equilibrio representado por la ecuación, dos átomos de carbono en un estado sólido reacciona con un mol de oxígeno. Entonces nos produce 2 moles de monóxido de carbono. Entonces, al hacer los cálculos de la reacción, pues teniendo en cuenta los procedimientos anteriores, obtuvimos que la constante de equilibrio es equivalente a 1.7 por 10 a la 2, ¿cierto? Eso significa que la constante de equilibrio es mayor, por lo tanto, podemos concluir a partir de esa constante de equilibrio, podemos concluir que en esta reacción es favorable para la producción de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, ahora vamos con un nuevo ejemplo. Listo, entonces en este otro ejemplo se tiene que un sistema de equilibrio a 500 grados centígrados representado por la siguiente ecuación. Entonces nos pregunta cómo podríamos nosotros representar su constante de equilibrio. Entonces la podríamos en este caso representar. Esta constante de equilibrio estaría dada teniendo en cuenta los ejemplos anteriores en que esto es igual a la concentración de los productos, que en este caso sería la concentración de hidrógeno diatómico multiplicado por la concentración de yodo diatómico dividido por la concentración de los productos, que en este caso es yoduro de hidrógeno, y esto expresado al cuadrado. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que con base en la ecuación general, aquí debemos de colocar como exponente el número que está como coeficiente en la fórmula de la reacción química, ¿no? Entonces, de esa manera, una vez alcanzado el equilibrio, se encontró que la constante de equilibrio para esta reacción sería de 2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Sería nuestra constante de equilibrio. Es decir, que en este caso, nuestra constante de equilibrio vendría a ser menor que 1. Y si es menor que 1, ¿esto qué significa? De ahí que se deduce que en el equilibrio hay mayor concentración de yoduro de hidrógeno, y por lo tanto la reacción no es favorable para la obtención del producto, que sería hidrógeno y yodo, ¿no? Hidrógeno y yodo. Entonces, hemos hasta allí cumplido con el objetivo de determinar la favorabilidad o desfavorabilidad para obtener un producto en una reacción química. Bueno, entonces nos vemos.